muchas gracias por haber venido el día de hoy. Vamos ya a iniciar esta jornada de valoración aduanera a cargo del doctor Cristian Vargas Acuache. El doctor es abogado por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Tiene una maestría en Derecho Internacional Económico por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es especialista en Derecho Aduanero de la Unión Europea por la Universidad de Valencia. Es agente de aduana por la IATA. Asimismo, actualmente se desempeña profesionalmente en la Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Sí? Así que ya para iniciar la ponencia del doctor Cristian, por favor, le brindemos un fuerte aplauso. Bueno, buenas tardes. En principio, agradecer a la universidad por la invitación y también a ustedes por estar presentes el día de hoy en un sábado, un bonito sábado. Y me imagino que cualquiera de nosotros pues, desearía estar o pasar este sábado pues, en estudio, ¿verdad? Tal vez tomando algún traguito o descansando. Pero a pesar de eso, han querido venir acá a la universidad a compartir y a aprender conocimientos en materia de tributación aduanera. Digo compartir porque a mí mis clases no me gustan hacerlas como el típico monito que se mueve y gira los platillos. A mí me gusta que en mis clases participemos todos, porque esa es la mejor forma de que lo que escuchamos algún día lo utilicemos, instrumentalicemos ese conocimiento que aprendemos, ¿verdad? Eso significa generar una competencia. Y por ello, para un poco entrar en calor, no les quiero hacer una dinámica, ¿no? Como sería tal vez una forma interesante de iniciar la clase. Quiero pedir, por favor, que levanten la mano a aquellos que hayan tenido algún acercamiento en materia de valoración aduanera antes. Y por acercamiento digo una clase, o tal vez digo por el trabajo, han tenido que realizar una determinación de deuda tributaria sobre eso, valoración aduanera. ¿Podrían levantar la mano, por favor? Ya, somos poquitos los que hemos tenido algún acercamiento en materia de valoración aduanera. Y de esas 6 personas que han levantado la mano, ¿qué tipo de acercamiento han tenido? Tal vez son agentes de aduana, tal vez son estudiantes que han llevado el curso de aduanas. Sí, básicamente sí. Y lo pregunto para un poco ver de qué forma vamos a trabajar el día de hoy. Un poco partiendo de esta información, vamos a hacer una presentación de los conceptos básicos que están involucrados en el tema de valoración aduanera y luego vamos a presentar algunos ejercicios o casos prácticos que nos van a permitir aterrizar esos conceptos a un caso concreto, a la realidad. Cuando hablamos de valoración aduanera, hablamos de esa parte de la tributación aduanera que nos permite determinar cuál es la base imponible de los tributos a la importación. Cuando yo importo un bien del país, ¿cuál es el valor que yo tengo que consignar en la declaración tributaria para efectos aduaneros? Eso es el mundo de valoración aduanera. Puede ser que yo estoy trayendo un bien, imagínense, estoy alquilando un tractor para la actividad agrícola que voy a realizar y resulta que lo único que tengo para efectos de esta determinación de la base imponible es un contrato de alquiler. ¿Cuál es el valor en aduanas o cuál es la base imponible para esta operación? ¿El valor consignado en el contrato? Es el valor de ese tractor puesto o comprado por otro importador en un periodo o una fecha próxima. ¿Qué opinan? Tendría que ser valor referencial, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque vamos a ver en unos momentos de que si la operación que motiva la importación no es una compraventa como es habitual, es un alquiler, es una donación,
es una sustitución de un bien que se está trayendo por garantía, vamos a tener que recurrir a la comparación con otras importaciones de mercancía idéntica o similar, como lo dijo su compañero. Una forma de realizar la determinación para efectos favorables. Pero todo lo que yo les estoy explicando el día de hoy, no sé si esto se va a hacer en algún momento. Fabián, Está previsto, Antonio. Un minuto. Gracias. Todo esto con relación al tema de valoración, como lo vamos a ver en un momento, está recogido en un dispositivo legal que sí me gustaría que tomen nota. No tomen todo nota, pero algunas cosas creo que son más importantes que otras. Este dispositivo legal es el acuerdo de valor de la OMC. Profesor, ¿dónde encuentro el acuerdo de valor de la OMC? Pones en Google acuerdo de valor de la OMC y te va a salir el texto legal. Y yo digo que es importante detenernos aquí, porque como vamos a ver en un momento, cuando sientan, no solo el acuerdo de valor de la OMC es tomado en cuenta cuando se realiza una determinación de valor en aduanas. Los que están familiarizados en este tema habrán escuchado que también en este punto existe un reglamento nacional que está expedido por el Decreto Supremo 186-99-EF del año 99, y también existe un procedimiento DESPA, no es por despacito, es por despacho, PG 0110A, versión 6, que es el procedimiento aduanero en materia de valoración. Esto y otros dispositivos legales que se han emitido a la fecha, lo único que hacen es reglamentar, interpretar, poner en detalle lo que dice el acuerdo de valor de la OMC. Si en algún momento determinado alguno de estos dispositivos va contra el texto del acuerdo de valor de OMC, por un tema, por un principio jurídico de jerarquía de normas, ¿verdad? Prima siempre el acuerdo de valor de la OMC. Esta primera idea que yo les presento lo hago porque creo que es importante tenerlo claro por lo siguiente. Este acuerdo ha sido suscrito en el marco de la Organización Mundial de Comercio, es decir, es obligatorio en todos los países integrantes de la OMC. Estamos hablando de más de 150 países. Por consiguiente, si es un acuerdo que está vigente en todos estos países, lo que se ha interpretado o aplicado en otro país integrante de la OMC también serviría lógicamente como referencia al momento de interpretar o aplicar una norma de dicho acuerdo en el derecho. Si por ejemplo en Estados Unidos se ha interpretado el acuerdo de una manera determinada, como un caso por ejemplo de regalías, resultaría lógico pensar que en la medida de que esta interpretación o aplicación está desarrollada en función al acuerdo de la OMC, dicha interpretación la podríamos trasladar a nuestra realidad porque estamos básicamente aplicando el mismo dispositivo legal. ¿Tiene lógica o no tiene lógica? ¿Qué dicen ustedes? Les pongo un caso concreto antes de entrar en materia. Desde el año 2000 aproximadamente, la SUNAT comenzó a fiscalizar en materia de valoración aduanera a las empresas que realizaban importaciones que tenían asociado un intangible conocido como marcas. Marcas, derechos de licencia, carnes. Comenzaron a revisar estas importaciones y se dieron cuenta que las empresas que estaban trayendo estos productos asociados a una marca no estaban declarando la marca dentro de la base imponible. Total, una aportación más o menos de 200 millones de dólares. Es una aportación bastante importante si sumamos todas las empresas involucradas. Los contribuyentes reclamaron, no les dieron la razón, los contribuyentes apelaron, no le dieron la razón,
Se fueron al Poder Judicial, presentaron sus demandas, les dieron la razón a algunos, a otros sí, apelaron igual, y llegó el momento de que el caso se visto en la Corte Suprema. Ya pasaron 18 años, ¿no? Desde el 2000 hasta el 2018, 18 años. Y durante todos esos 18 años se discutía si ese canon, si ese derecho de licencia debería o no debería formar parte de la base imposible. Y entre todos los argumentos, ustedes venían de los expedientes así de voluminosos, que presentaban las empresas a través de sus abogados, se decían: ese pago de regalías no forma parte de la base imponible por tal y cual argumento. Escritos más allá y bien explicados según dicha postura. Y a mí me llamaba, por ejemplo, la atención cuando revisaba algunos que, basándose en la opinión de un profesor argentino, Daniel Solesi, uno de sus escritos decía que no debería sumarse a la base imponible porque la interpretación que está realizando la Administración Tributaria Peruana era incorrecta, porque no estaba alineada la posición que desde la Unión Europea se tenía respecto al cumplimiento de ese requisito. Yo decía, Unión Europea, estamos en Perú, ¿cómo es así que cita una disposición de otro país para el caso? Y ahí yo tenía mis reparos, tenía mis dudas, y decía, ¿cómo es que llegamos a eso? Podría ilustrarnos, ¿no? Podría darnos algunas luces, pero más allá de eso no creo. Han pasado los años, 2017, 2018, y cuando ya estaban por emitirse en vía instancia final un pronunciamiento de la Corte Suprema sobre el particular, este ente le consulta a la comunidad andina y la comunidad andina le responde más o menos en los siguientes términos, ¿no? Estoy tratando de ser muy simple en el resumen. Hay que tomar en cuenta tal parámetro. Y yo no miro lo que dice, pero eso no fue lo que dijo el profesor argentino Solesi hace algunos años. Yo me quedé asombrado, porque ciertamente, al ser un acuerdo internacional vigente en diferentes países, la interpretación que se puede dar en una realidad determinada no hay que desecharla de sí misma, ¿no? Podría servir de base para el análisis de un caso concreto. Bueno, esa es una primera reflexión que le hago en materia de base imponible. Vamos a ir aclarando estos conceptos en unos momentos. ¿Hacia dónde vamos en valoración aduanera? Para los que tenemos algún tipo de cercanía en materia de valoración aduanera, vemos que estos conceptos se entienden o se calzan de alguna manera perfectamente. Pero cuando llegamos a la realidad encontramos ciertas dificultades al momento de su aplicación. Por ejemplo, en los últimos años, hoy día vamos a ver justamente este tema. Se ha comenzado a ver el tema de las ventas flash al momento de una importación. Ustedes me dirán, ¿qué es una venta flash? ¿Alguna vez alguien ha comprado un producto por Cybertech, creo que es el término? Sí. Y los precios son sustancialmente reducidos, ¿verdad? Cuando uno compra, por ejemplo, en estas fechas o en el Día de Acción de Gracias que tienen en Estados Unidos, uno compra un producto a un precio bastante reducido y se emociona, ¿no? Saca la tarjeta de crédito, coloca los datos, y esa cartera que soñaste, ese celular que te agradó y es tuyo, ¿no? Y está viniendo en camino. Pero tu felicidad comienza a disminuir cuando te llaman y te dicen que es el pozo, el gobierno te informan de que la aduana tiene una observación, una duda respecto al valor declarado y que ha notificado. Y es que para la autoridad tributaria es complicado entender que ese celular que cuesta, no sé, 1,000 soles o 300 dólares, a ti te lo han vendido en 50 dólares. Entonces la van a decir, ¿quién? No. Y va a buscar comparables de celulares comprados en muchas otras fechas que valen los 300 dólares. Y ahí comienza una lucha de enfrentar con documentos para saber cuál es el valor correcto. Vamos a hablar un poco de eso, que
una nueva tendencia en materia de valoración aduanera. Otra nueva tendencia que está surgiendo es el tema del uso de herramientas tecnológicas. Ustedes saben, por lo menos los que han tenido algún tipo de acercamiento en esta materia, que durante los últimos años la aduana primero y la nacional después ha hecho un esfuerzo importante por tener utilizar herramientas tecnológicas que le permitan acercarse al contribuyente. En septiembre de este año en Panamá va a haber una reunión mundial de derecho aduanero donde se va a discutir, va a estar presente el superintendente adjunto de aduanas de Perú, donde se va a discutir sobre el uso de herramientas tecnológicas en la actividad aduanera. Y es que, por ejemplo, cuando se realiza el control, al día de hoy nosotros hacemos o el especialista de aduanas, el funcionario que hace el control, hace una búsqueda en el CIBET, que es el sistema de verificación de precios, y así, como ojo del COM, intenta identificar la mercancía idéntica y similar que se parezca a nuestro producto. Pero el funcionario no solo tiene que revisar mi importación, sino otras 15 o 20 importaciones en un tiempo bastante reducido. Imaginen hacer ese trabajo por una máquina, por un software que con los datos de la declaración pueda escanear o rastrear el dato preciso de la referencia idéntica del producto en la fecha cercana de la importación. Esa data, por ejemplo, permitiría reducir las dudas o las inquietudes que se pueden tener en una importación concreta. El uso de herramientas tecnológicas es una nueva tendencia en materia aduanera y sin duda cabe también en materia de valoración aduanera. No sé si se ve, mi propósito era que llevarlos a un poco al génesis, ¿no? Al origen, al Big Bang. Acá está un resumen de los dispositivos legales que permiten o nos permiten encontrar la luz en materia de valoración aduanera. Y el primero y el más importante, como les comentaba, es el acuerdo sobre la evaluación de mercancías de la OMS. Ese acuerdo contiene, no en detalle ciertamente, pero contiene las reglas o parámetros que se deben sí o sí tomar en cuenta para realizar una correcta determinación del valor de aduanas en Perú o en el mundo. ¿Qué otros dispositivos podremos encontrar en un texto que interpreta o analiza un tema de valoración aduanera? Podemos encontrar dispositivos a nivel internacional y dispositivos a nivel nacional. A nivel internacional, por ejemplo, es destacable, a partir de lo establecido en el artículo 2 del Decreto Supremo 186/99, que se tomen en cuenta los instrumentos del Comité de Valor y del Comité Técnico de Valor de la OMS. ¿A qué se refiere este numeral? Se refiere a los documentos técnicos que se emiten por estos dos comités, el Comité de Valor y el Comité Técnico de Valoración, para efectos de permitir una correcta aplicación o interpretación del acuerdo de valor de la OMS. El Comité de Valor, que es el primer comité mencionado, es un comité integrado por representantes políticos de los países suscriptores del acuerdo de valor del MESEC. Ahí van los delegados de comercio exterior o de relaciones exteriores de los países para aprobar decisiones políticas respecto al tema de valor del MESEC. Por ejemplo, nosotros cuando vemos temas de valoración, y me refiero a la administración tributaria, cuando se fiscaliza un tema de valoración aduanera, no se limita solamente a iniciar un proceso de fiscalización, sino que además es necesario notificar una duda razonable, ese es el término, duda razonable, para efecto de solicitar al contribuyente información respecto a lo que declaró en su declaración tributaria en materia de valoración aduanera. Esa suerte de procedimiento especial, conocido como duda razonable, nació a partir de lo señalado en una decisión del Comité de Valor, la decisión 6.1. Si yo revisara el acuerdo de valor del OMC de pie a cabeza, no voy a encontrar ninguna referencia
a la duda razonable. No está en el. Este mecanismo de fiscalización o de control recién lo encuentro en un instrumento del Comité de Valor. Este comité, a pedido de los países en vía de desarrollo, aprobó, es un comité político, la posibilidad de que las administraciones tributarias en el mundo controlen el valor a través de un mecanismo conocido como duda razonable. Se han emitido hasta donde entiendo 6 instrumentos de ese comité de valor, solo 6. Pero frente a ese comité hay otro comité que es un comité más técnico, integrado por los representantes de las autoridades aduaneras en el mundo. Cada administración tributaria remite un delegado para que participe en este comité. Se entiende que una persona versada en temas aduaneros, versada en temas de valoración aduanera, que le permita al comité discutir, analizar diversas dudas o controversias que le presentan sus miembros para efecto de una mejor aplicación del acuerdo. El tema de los eventos flash, que vamos a ver en unos momentos, es un reciente pedido del Uruguay para que se analice cómo se debe realizar una valoración en ese sentido. También el comité ha presentado, lo vamos a ver al final también, un pedido para que determinados métodos de los estudios de precios de transferencia sean tomados en cuenta en materia de valoración aduanera y cómo hacer una suerte de interpretación acorde de ambas disposiciones legales, ¿no? De las directrices de la OECD y del acuerdo de valor de la OECD, etc. Hay varios documentos que emite este comité, no son 6, no tengo el número, pero yo calculo que deben ser unos 80 documentos que se han emitido y que se siguen emitiendo a día de hoy, que permiten al comité a dar a las autoridades tributarias del mundo una idea de cómo debería interpretarse o aplicarse una discusión. Luego tenemos las decisiones 571, perdón, la decisión 571 y la resolución 1684 y 1456 de la Secretaría General de la Comunidad. ¿Por qué es que cito normas andinas para efectos de tributación aduanera? Y es que cuando nosotros en el año 70 creamos el Grupo Andino, ustedes recordarán, ahora conocido como Comunidad Andina, creamos un sistema legal supranacional que permitía la expedición de dispositivos legales conocidos como decisiones o resoluciones de la Secretaría General, que son de obligatorio cumplimiento para todos los países miembros de la Comunidad Andina. En el marco de esas facultades es que se emiten estos dispositivos legales, que al día de hoy se aplican para efectos de interpretar o reglamentar el acuerdo de valor de la OMC. Básicamente se reúnen Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia para disertar, discutir los alcances del acuerdo y la conclusión que obtienen, plasmarla sea en la decisión o en la resolución correspondiente. Es un texto importante, sí, porque al ser un dispositivo legal supranacional, lo que se diga ahí prima sobre lo que se diga en materia local, en materia nacional. Son textos, por consiguiente, de obligatoria revisión. Y también tenemos la doctrina extranjera. Como el acuerdo de valor de OMC es el texto que rige para todos los países, lo que digan los tratadistas, los estudiosos, los comentaristas en un determinado país puede servir de base como doctrina en otro país. Creo que la más resaltante, especialmente para aquellos que les interesa el tema, está al día de hoy en español
el texto del profesor Daniel Solesi, el acuerdo de valor de la OMC, creo que es el nombre del libro del doctor Daniel Solesi. También está la valoración de las mercancías, de las mercaderías, por el profesor Santiago Ibáñez en España. También hizo un buen libro en materia de valoración aduanera. Otro libro que yo recomiendo es El valor en aduanas del profesor Carlos Lescano. Es un profesor argentino. Lescano. Carlos Lescano. Es un profesor argentino, contador y abogado, que tiene un buen libro también en materia de valoración aduanera, porque lo que hace, por ejemplo, el libro del profesor Lescano es traducir parte de los comentarios de jurisprudencia norteamericana en el caso. Son libros que, por ejemplo, yo recomiendo a nivel internacional. A nivel local, en el 2014, la Defensoría del Contribuyente, el lugar donde yo tengo el honor de elaborar, promovió la edición de un libro en materia de valoración aduanera, un libro digital, que lo pueden encontrar en internet, en la subsite de la Defensoría, y donde han escrito el profesor Daniel Solesi y diversos tratadistas extranjeros y peruanos en materia de valoración aduanera. Es un buen libro, lo recomiendo. No hay muchos libros de valoración aduanera y yo creo que podría servir. Hay vocales del Tribunal Fiscal, funcionarios de SUNAT han escrito, el doctor Fernando Cosillo, el doctor Javier Ollanta también han escrito, que podrían servir de fuente de consulta. En materia nacional, se ha emitido este reglamento, el Decreto Supremo 186-99, que lo que hace básicamente es establecer determinadas reglas y parámetros para la mejor aplicación del acuerdo. Algunas disposiciones más controversiales que otras, pero que rigen en nuestro país del año 90. También tenemos la jurisprudencia. Y en este punto quiero precisar que no solo me refiero a la jurisprudencia del Poder Judicial, esa jurisprudencia que en los últimos meses o años ya ha estado fijando postura en materia de valoración aduanera, como fue el caso de 3 sentencias en casación que vamos a ver en unos momentos en el tema de regalías, que corrige la postura que tenía el Tribunal Fiscal y SUNAT sobre el particular. Pero también me refiero a la jurisprudencia que emite el Tribunal Fiscal. Como no todo he llevado en demanda contenciosa administrativa al Poder Judicial, lo que dice el Tribunal Fiscal sigue siendo un elemento importante para realizar una correcta determinación de la deuda tributaria. Vamos a ver algunos casos en unos momentos. Y finalmente tenemos este procedimiento, el procedimiento del pasito que les decía, el DESPA P0110A, que nos permite saber en detalle cómo realizar una correcta determinación de la deuda tributaria. Imaginen que están asesorando a una empresa que realiza una importación que está asociada a un pago por regalías. Se me ocurre, es una empresa, no quiero decir el nombre, que trae ropa de hombres de marca y que la camisa está pues 300 soles, básicamente por la marca. Si uno hace un análisis de la operación, está la factura comercial que motiva la importación de las prendas de vestir, y hay un contrato de compra-venta que dice: por medio de la presente, la empresa tal extranjera se le compromete a entregar a la empresa tal ubicada en Perú un lote de prendas de vestir con tales características, etc., con tal marca asociada, por el cual la empresa domiciliada en el Perú remitirá o pagará una cantidad de tanto. En la cláusula siguiente, la empresa domiciliada en el Perú se compromete a revertir un 2 o 3% de sus reventas locales hacia el titular de la marca como pago por las regalías correspondientes.
Entonces, cuando yo realizo la importación, yo sé cuánto me valen las camisas, ¿verdad? Porque eso es lo que yo finalmente voy a pagar. Pero el contrato me dice de que adicionalmente voy a hacer un pago cuando revenda el producto. ¿No? Revendo el producto, revendo la prenda de vestir, y parte de esa reventa yo voy a tener que realizar al exterior como pago de mi dinero. ¿Ven la complejidad de la operación? Van a ser dos pagos al momento de pagar las prendas y con posterioridad al momento de revertir parte de la reventa. Yo, para acceder a las mercancías, tengo que presentar mi declaración tributaria ante la aduana, y la aduana me va a decir cuál es el valor. Yo le voy a decir no sé, porque por un lado tengo el valor del contrato que me dice cuánto me cuestan las prendas, pero adicionalmente tengo que pagar un porcentaje de la reventa y yo no sé cuánto lo voy a revender. Para resolver este punto, el procedimiento despacito, el DESPA, te dice que declares provisionalmente un valor, el valor que tienes en el contrato de la factura, y que luego, cuando ya tengas el monto que vas a revertir y revertes, complementes esa declaración provisional y la hagas en una declaración, la conviertes en una declaración definitiva. Ese detalle y otros detalles están explicados en este procedimiento. Por eso sí. Vamos a avanzar un poco más, a ver si llegamos al final. He querido tomar esta presentación, que como ven tiene la forma de un camino, de una carretera, para llevarnos a pensar en la materia que estoy planteando. Acá están los métodos de valoración de la OMC. ¿Qué métodos se siguen para efecto de realizar la correcta determinación de la valor? Primero tenemos un método que yo acá lo he puesto en un solo recuadro para destacarlo, que es el método de valor de transacción de mercancías importadas. Y tenemos al otro lado otros métodos, como el valor de transacción de mercancías idénticas, el valor de transacción de mercancías similares, el valor deducido, deductivo, el valor recogido y el último reposo. Cuando uno revisa el acuerdo de valor de OMC, solo encuentra esta referencia. Esta distinción entre método principal y método secundario no está en el texto del acuerdo. Esta distinción está a nivel de doctrina. La doctrina, como saben, nos permite entender mejor los textos legales que se analizan. ¿Por qué han dividido un método principal de los métodos secundarios? ¿Por qué los han clasificado así? Porque en atención a lo que dice el acuerdo, lo que se debe buscar en la mayor medida posible es aplicar este método. Y solo si no se pueda, recién se podrá recurrir en orden sucesivo y excluyente a los otros métodos propuestos por el acuerdo de valor. Es decir, tiene que haber una causa que me impida, así, en una forma evidente, no poder aplicar ese método para recién poder saltar a los métodos siguientes. En nuestro país, la causa más recurrente para no aplicar este método es la falta de documentación. No tengo documentación que le permita a la SUNAT verificar que el método es aplicado. Es de ahí la importancia de tener cierta trazabilidad. ¿Qué dice este primer método? El valor de transacción de la mercancía importada. Dice básicamente, no sé si se distingue, yo les hago un resumen y luego analizamos el texto. Lo que dice es que para efectos de determinar el valor en aduanas se debe tomar en cuenta el valor de lo indicado en la factura o en el contrato comercial. Si la factura dice que ese celular que yo estoy comprando me vale $300, pues ese es el valor que yo debo declarar. Si la factura dice que ese lapicero que yo estoy importando me vale $3,000, ese es el valor que yo debo declarar.
Es decir, que se debe respetar en la mayor medida posible el valor al cual se ha comprado el producto. Yo me acuerdo, hace unos años estaba en mi oficina un productor de zapatos y carteras de cuero que tenía una empresa en Trujillo. Y él me decía, doctor, yo me voy a China, me interno en la China lo más que puedo y me voy hasta las mismas fábricas donde se elabora el cuero que ellos venden. Y como yo hago todo ese trabajo, consigo un cuero barato o un cuero a menor precio del que podría conseguir si simplemente accedo a un intermediario. Y esto me lo decía porque cuando llegaba a Perú con el cuero, con sus cueros, la aduana no le creía que ese era el precio del cuero que tenía que declarar. Nosotros discutíamos con la aduana y le decíamos, oye, si ese es el valor de su contrato, si ese es el valor que le han facturado porque han negociado mejor, porque ha ido a la misma planta, porque ha llegado a un mejor precio, respeta. ¿Por qué es que tomas otras vías para determinar el valor en aduanas y no respetar el valor del contrato? Había otros importadores que no, simplemente recurrían a un intermediario y le mandaban el cuero, pero a un precio más alto. Lo que te dice el acuerdo es que tomes el valor de ese contrato, el valor expresado en esa factura para realizar la determinación de la deuda tributaria. Pero te ponen requisitos para que eso sea así. Ahorita lo vamos a analizar. Dice acá, se debe tomar en cuenta para estos efectos el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías importadas. Habla de realmente pagado o por pagar. Y utiliza la palabra realmente como para asegurarnos de que tiene que ser la verdad lo que declaramos. Pero también nos hace referencia al término pagado o por pagar. Y con ello hace alusión a las operaciones al contado o a las operaciones al crédito. Cuando compramos al exterior, puede que compremos para pagar en 30, 60, 90 o 120 días. Nos permiten esa opción de pago. Ustedes dirán, ¿eso es posible? Claro. Tenemos una muy buena relación con nuestro proveedor. El proveedor nos quiere mucho, nos engríe, nos dice, llévate al producto. Tú me pagas de aquí a 60, 90, 120 días. Llega a Perú, tú te emocionas, realizas el trámite de importación y la aduana te pincha el globo. ¿A crédito? ¿No? Imposible. Y te dice, pruébamelo. Solo tienes un contrato de compra-venta, ¿verdad? Y dice a 60, 90 días y la aduana te dice, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más? Por ejemplo, sobre eso, el Tribunal Fiscal ha dicho que es válido presentar el contrato, la factura con esa indicación. Si es posible, se presenta un registro contable que dé fe de ello, es posible. Pero también dice el Tribunal Fiscal que puede servir que cuando se realice el pago, ya a los 90 días, a los 60 días, lo que sea, inmediatamente en un término máximo de 10 días, se presente el documento de pago. Para los que hayan llevado antes el curso, no dicen, doctor, pero eso me venció los plazos, ya debe haber habido un requerimiento de la SUNAT. El Tribunal Fiscal dice que no importa, porque en estos casos, como es una operación a crédito, se permite la posibilidad que con posterioridad se presente el documento que acredite el pago. Muy bien, entonces se puede valorar conforme al primer método cuando hay un precio realmente pagado por pagar por mercancías que se importan. Hablamos, por cierto, de bienes tangibles. Cuando hablamos de mercancías siempre hablamos de bienes tangibles. Y la alusión es importante, por ejemplo,
cuando hablamos de productos que tienen asociado un software, ¿verdad? ¿Se acuerdan del comité de valor de la OMC que les mencioné hace unos momentos? Ese comité hace algunos años interpretó el acuerdo de valor para decir que cuando se trae un dispositivo que tiene asociado un software y adicionalmente al valor del producto lo están cobrando el software, solo se cobra o solo se valora el producto físico. El software, ¿no?, en tanto intangible, no tiene la calificación de bien físico, mercancía. Siempre y cuando, si es que se está cobrando, el comprobante de pago distinga entre el precio por el software, el intangible, y el precio del soporte físico que lo está conteniendo. Así que estamos hablando nuevamente solo de bienes físicos, en este caso de bienes muebles. Dice el artículo, cuando éstas se vendan para su exportación al país de importación. Esta frase nos hace alusión al requisito de venta. Para aplicar el primer método es importante tomar en cuenta que la operación que está justificando el internamiento es una venta, no es un alquiler, no es una donación, ni siquiera es un leasing, no, es una venta. Si no hay venta, lamentablemente no voy a poder aplicar el primer método, no voy a poder tomar en cuenta el valor de factura. Imagínense que ustedes compran una supercomputadora, la empresa donde están trabajando compra una supercomputadora y a la semana se malogra. ¿Qué es lo que hace? Recurren a la garantía, ¿verdad? ¿No? Un señor proveedor lo mira el técnico y le dice, uy, solo, no hay nada que hacer, pero le vamos a reponer la computadora para que usted no se perjudique. Como no hay computadora en el país, hay que traer otra, pero eso no le va a costar a usted, ¿verdad? Porque es una reposición. Ingresa a la computadora y la pregunta es, ¿sobre qué base imponible se va a tributar? ¿Sobre el valor de la factura del contrato? ¿Sobre qué? ¿Hay una venta que justifica el nuevo internamiento? No, simplemente hay una sustitución de un bien que previamente se había importado por fuera de la. Entonces, como no hay una venta de exportación al país de importación, no se puede aplicar el primer método. Por eso es importante preguntarnos cada vez que aplicamos el primer método, ¿hay o no hay venta? Incluso, ¿esa venta es de exportación o no es de exportación? ¿Cuándo estamos frente a una venta de exportación? Cuando el propósito de la venta es que el bien salga del país, ¿verdad? Ahí estamos hablando de una venta de exportación. Y dice, ajustado de conformidad con el artículo 8. ¿Qué quiere decir esto? Lo vamos a ver en unos momentos. Que adicionalmente al valor de mi factura o al valor de mi contrato, el acuerdo ha previsto que pueda opcionalmente sumar algunos conceptos siempre que estén presentes. Por eso uso el término opcionalmente. Puede que no estén presentes estos pagos adicionales, pero si lo están, debe sumarse a la base imponible. Dice, y siempre que concurra con las circunstancias señaladas en el artículo 1. Esta última frase, el primer método expresado en el primer artículo del acuerdo de valor de la OMC, hace referencia a que esta compraventa que motiva la importación y que permite aplicar el primer método debe ser una venta, lo más sencilla posible. Es decir, una venta que no tenga ninguna cláusula, lo posible, que me complica o que me dificulte la disposición del bien como yo quisiera. Si hay alguna restricción, por ejemplo, que no me permita utilizar el bien como yo quiera, entonces ya no estaría cumpliendo con estas condiciones y circunstancias señaladas en el artículo 1.
Una circunstancia, por ejemplo, que limita la aplicación del artículo 1, y lo vamos a ver en unos momentos, es la vinculación económica. Esta suerte de operaciones de compra-venta que hacen las empresas que son vinculadas, sea porque tienen los mismos accionistas, sea porque una ejerza control respecto a otra, o sea porque sean parientes los integrantes de estos contribuyentes. Sea por una u otra razón, una circunstancia así hace que esta compraventa sea una suerte de compraventa compleja y como tal no se pueda aplicar el acuerdo, aunque el mismo dispositivo señala de que excepcionalmente se podrá permitir el internamiento de importaciones bajo este método de empresas vinculadas en la medida de que se cuente con un respaldo, con una suerte de estudio que sustente que la vinculación no afectó al precio. Entonces, si queremos resumir la aplicación del primer método, tenemos este ejemplo. El valor en aduanas, conforme al primer método, será el precio realmente pagado por pagar, establecido en este artículo que acabamos de ver, el artículo 1, más los ajustes establecidos en el artículo 8. Algunos, por ejemplo, cada vez que asocian o tratan de asociar el valor en aduanas, hablan de un valor CIF, costo seguro y precio. Costo que corresponde al valor del producto, ¿verdad? Más algunos ajustes como flete y seguro. Acá sí no se ve nada, ¿verdad? O está en China, no lo sé. ¿Qué va que en China? Lo había visto de otra manera en mi computadora, bueno, yo creo que le van a mandar esta diapositiva. Sí, vamos a ellos. Ya lo mandaron, no lo sé. Pero ahí se ve claro. Hay una relación de esos ajustes o pagos adicionales que se hacen a los proveedores que de presentarse se deben sumar a la base imponible. ¿No? Ahí están todos completos. Voy a hacer mención de ellos para ver, yo sé que no nos queremos revisar. A ver, el primero dice, aunque no lo leen ustedes, comisiones y gastos de corretaje, excepto los de compra. Cuando los importadores quieren traer bienes del extranjero, a veces tienen que requerir a intermediarios para efectos de finalizar o materializar la operación de compra. Imaginen, yo quiero traer un producto de China. Por cierto, ¿cuántos hablan chino acá de nadie, ¿verdad? Es importante aprender chino, no estoy jugando, es importante. Y yo le hablo y le digo algo al chino, y el chino me mira y me sonríe. Entonces nos queda más que hablar en inglés, ¿no? Él con su inglés medio marcado y nosotros también. Y a veces se nos escapa algunos detalles, ¿no? Y al final terminamos sufriendo por eso. Una opción a esa conversación es contar con intermediarios que te permitan llegar a un final feliz. Y esos intermediarios pueden ser comisionistas, en este caso, comisionista de compra, si es que te ayudan a ti como comprador, o comisionista de venta, siempre ayudan al proveedor chino o del otro país a cerrar la operación presentándonos, ¿no? Y también representando. Si yo, por ejemplo, quiero contar con un certificado de origen para que cuando ingrese el producto al país yo me acoge a una preferencia arancelaria, a una reducción del impuesto a pagar. Necesito para ello un certificado de origen, que me lo emitan allá. Entonces yo, a través de ese comisionista, yo pido que se me entregue ese documento, que se me remita ese documento. O yo quisiera que en origen se me haga una certificación que luego
valide SENASA y uno esté discutiendo con ellos determinadas cosas, ¿no? Cualquier cosa que facilite la exportación, para eso está mi comisionista. Y será comisionista de compra cuando me representa a mí como comprador. Y por ende debe estar ubicado allá, en el país donde estoy comprando, para que me represente mejor. Y será comisionista de venta cuando represente al vendedor. Y lógicamente está ubicado en el país del comprador para mejor representar al vendedor. Ahí estamos con esos intermediarios. En algunas operaciones, el comisionista de venta factura al comprador su servicio. Ustedes dirán, ¿pero por qué? Si el comisionista de venta sirve al vendedor, que le pague el vendedor. Pero como producto de la negociación, el vendedor puede decir, yo te lo doy a un precio menor, pero págale tú a mi comisionista. No es una posibilidad, una forma de negociar. El corredor funciona más o menos parecida, su labor es menor, su labor es solo presentarlo. Perdón, ¿cuál es tu nombre? Jimmy, ¿su nombre, señor juez? Carlos. Carlos, te presento a Jimmy, Jimmy, te presento a Carlos. Son personas honorables, confiables, tú puedes hacer operaciones con ellos. ¿Ya está? Los honorarios. O sea, básicamente es eso, presentarlos. Pueden ubicar proveedores confiables, ubicar compradores confiables. Igual te van a cobrar. Entonces, ¿qué pasa si yo además de todo esto utilizo a mis intermediarios, les pago por remesa? Ese pago que yo hago al exterior, ¿debo sumar a la base imponible o no debo sumar a la base imponible? El acuerdo de valor se adelanta y dice sí debe sumar a la base imponible. Salvo, dice, que se trate de comisiones de compra. Si estamos hablando de pagos por comisiones de compra, no me suma. Me suman por ende sí las comisiones de venta, sí el pago de proveedores. Ustedes dirán, pero la SUNAT no creo que se deje. No, claro, y la fiscalización, ¿no?, pide todos los pagos al exterior y ahí ubica el pago realizado al proveedor y realiza las acuerdos. Otro concepto ajustable es el costo de envases y embalajes que forman un todo con la mercancía. Este servicio está vinculado al pago que, por ejemplo, se hace cuando uno hace determinadas importaciones que necesita un embalaje o un envase especial. ¿Quiénes de los presentes no tienen perfume? Debo decir que todos usan perfume, ¿verdad? ¿Cómo es un perfume? ¿Su envase es diferente a un envase normal? Es más fuerte, ¿verdad? Por lo menos no se va a romper fácilmente. Estos envases cuestan o tienen un valor que puede estar facturado aparte del producto que a mí me van a vender. O puede ser que yo estoy trayendo un producto refrigerado y el uso de un contenedor refrigerado es necesario para el internet. O puede ser que yo estoy trayendo maca. ¿Hay alguno de ustedes que usa maca? Ninguno, ¿verdad? Qué bueno. Algunos productos derivados de la maca necesitan un envasado especial que le permita mantener determinado porcentaje de humedad. Sea la razón que sea, si el producto requiere un envase o un embalaje especial que va a ser facturado aparte de la factura, ese pago adicional también se tiene que sumar a la base imponible. Igual los gastos o los trabajos vinculados. ¿Qué otros conceptos se pueden sumar a la base imponible? Dicen los bienes y servicios que pueden encarecer la operación de importación y que hayan sido entregados de forma directa por el comprador. Esta lista que ven acá de bienes y servicios que hacen referencia a materiales, herramientas, ingeniería, croquis y planos, etcétera, realizados fuera del país de importación,
hacen referencia a un determinado tipo de operación de importación. En concreto, a las operaciones que se realizan para la producción de plantas industriales. ¿Ustedes han escuchado hablar de la planta de Chilca? ¿No han escuchado hablar de la planta de Chilca? Al sur de Lima hay una planta que le permite a Lima, y aparte de las empresas de Lima, a contar con electricidad relativamente barata. ¿No es la planta de Chilca? Esta planta, como cualquier otra planta industrial, ha sido construida a partir de bienes producidos en el extranjero. Se tuvo que realizar un proceso de importación y con todos los materiales que se importaron se construyó la planta industrial. Si uno hace una revisión del contrato, de los contratos asociados a una planta industrial, siempre va a pensar, o por lo menos hasta el día de hoy, asociado a su vez a 3 contratos. No sé si estoy hablando de algo que recién están viendo. Tenemos el contrato de construcción, ¿verdad? Construction, el contrato de supply, suministro, y el contrato umbrella, que junta los 3 contratos. Construcción, suministro y el que está en la cabeza. Los 3 forman un solo contrato que tiene la opción de llave en mano y que le permite al comprador decir: yo te pago los 3.000 millones que vale la planta, pero tú me la entregas en funcionamiento. Tú verás cómo, pero me la entregas en funcionamiento. Si algo encarece la obra, si tienes que comprar más cosas, necesitas más personal, no hay problema. Tú me pagas, perdón, tú me entregas el producto funcional. Ahí se ahorran las arenas, ¿cierto? Ese es el sistema de llave en mano. Este sistema, por ejemplo, puede contemplar, y aquí está lo que les decía, la posibilidad de que el comprador le diga al vendedor: yo te puedo proporcionar determinados bienes o servicios para que tú puedas realizarme la planta industrial a un costo menor. Yo te puedo también proporcionar materiales, herramientas o ingeniería de mis ingenieros para que tu trabajo sea más rápido y más fácil. Y ustedes dirán: pero si ya le estoy pagando 3.000 millones, ¿que tengo que suministrarle más cosas? Y esto es real y esto es cierto porque normalmente la elaboración de estos plantas industriales es solicitada a pedido de empresas que ya tienen años en el servicio, años en el negocio. O sea, no es la primera planta industrial que solicita, no es la primera planta de procesamiento de hidrocarburos que pide. Ya tienen años de experiencia y por ende ya conocen el negocio y cuentan con información técnica que solo ellos pueden contar. Y es a partir de este suministro gratuito de estos servicios, de estos bienes, que se le da al proveedor para que fabrique la planta que solicita, que puede incidir en el valor de la planta. Ya no costará los 3.000 millones del contrato, sino que además sumará el valor de la ingeniería suministrada, el valor de las herramientas que se proporcionan. ¿Me están siguiendo ahí? ¿Verdad? Hay un punto que yo quiero especificar sobre este tema. Dice el acuerdo con relación, por ejemplo, a la ingeniería, a los planos, que el comprador puede suministrar al proveedor directa o indirectamente, que esta ingeniería, este plano, este croquis que se proporciona, solo será ajustable en la medida de que sea proporcionado o producido desde el exterior, es decir, de fuera del país de importación. En nuestro caso, para que esta ingeniería sea ajustable, no tiene que ser o no tiene que provenir del Perú, tiene que ser fabricado en otro país, producida en otro país. Si es producida en el Perú, no es un concepto que se podría catalogar como ajustado,
y por consiguiente no debería yo incrementar la base imponible por eso. Ustedes me dirán, pero ¿por qué el profesor se detiene bastante en este punto? Porque esos conceptos, al corresponder a operaciones de gran envergadura, estoy hablando de un ejemplo de 3.000 millones, pueden también suponer montos altos. Una ingeniería de este tipo de obra puede estar en 200 millones de dólares. No es poco, ¿verdad? Y la decisión sobre si se debe o no sumar la base imponible tampoco es de menor relevancia. Así que por eso me he detenido en eso. ¿Qué otros conceptos se ajustan? Sí, quería consultarte justamente respecto a este tema de mencionas de la construcción de planos o croquis. Como es saber en una obra, por lo general cuando se diseñan justamente estos planos, estos croquis, el trabajo de ingeniería va de la mano justamente con un estudio topográfico que se realiza justamente en la ubicación geográfica donde va a funcionar estos planos. Entonces, esto ameritaría que justamente este estudio se haga en el país de destino, ¿no? Donde se va a, donde se va a poner esa planta. Entonces, ahí como que, ¿cómo se haría en ese caso para poder valorar, teniendo en cuenta que para poder obtener la información y diseñar los planos se tiene que hacer un trabajo en el país de justamente donde relevar información? Ya, la pregunta es: ¿es ingeniería realizada en el Perú? ¿Fuera del Perú? Sí, eso seguramente, ¿no? Tú te realizas justamente este estudio topográfico, diseño de planos, todo esto a una compañía extranjera. Pero esta compañía extranjera va a tener que realizar trabajos acá, ¿no? Entonces, ahí como que no entiendo muy bien la figura. ¿Cómo sería en este caso para poder valorizar, ¿no? O cómo van a tener en cuenta el tema de justamente este servicio, ¿no? Para poder incorporarlo, ¿no? Justamente en el proyecto, ¿no? Muy buena pregunta. Y yo creo que ahí es importante siempre realizar la documentación que sustenta la operación. Estos, normalmente, en estos contratos normalmente tenemos detalles, una suerte de anexo, donde especifican cada una de las prestaciones que se están brindando, las de dar y las de hacer. Y en el caso de las de hacer, en materia de ingeniería, son un detalle de cada servicio que se va a brindar. La idea sería detallar Exacto. Porque si tú pones en el nexo solamente ingeniería, que va a ser suministrada, no sé, por empresa tal en Brasil o en Uruguay, y no haces una distinción, vas a tener que recurrir a otros elementos de prueba para hacer esa distinción. El acuerdo que dice básicamente suma aquellos que están fuera del país de exportación y que son necesarios para la producción del bien. Si no hay esa distinción, la autoridad podría asumir que es todo. Eso es importante. Ahora yo les pongo una pregunta sobre el particular, a ver si estamos razonando igual. Yo justamente estoy fiscalizando con administración tributaria un pago por ingeniería y ingeniería, croquis y planos, y resulta que ha habido una ingeniería asociada a identificar el tipo de producto que yo necesito en función al tipo de tierra que yo voy en el cual va a estar instalada mi planta, al suelo. Va a estar sometido a condiciones atmosféricas difíciles, va tal vez sometida a, no sé si a temblores. Lo que yo vi fue que estaba sometida a condiciones atmosféricas complicadas, que podía debilitarse parte de la infraestructura, así que no se hacía un buen análisis. Esa ingeniería que finalmente fue realizada en el extranjero a partir de la información peruana, ¿debería formar parte o no debería formar parte de la base imponible? Y la discusión va por lo siguiente: ¿esa ingeniería es necesaria para la producción de bien importado? Sí es necesario. Creo que sería necesario, porque ¿cómo voy a crear un bien si es que no estoy analizando cómo va a ser el producto? ¿Qué tipo de
estaban cortando. Era una tubería. Una tubería. Tiene que estar sumergida en la tierra. Tenía que estar sumergida en la tierra. Yo diría que sí es necesario, pero ¿cómo se llama? No dependería en todo caso si forma parte del contrato, ¿no? Porque depende si ya hacen el estudio y no llega a resultados positivos que no sea factible. No. Sí tiene que estar en el contrato porque es necesario justamente para la identificación del mejor material para la producción del bien. Sí tiene que estar en el contrato, de hecho. Claro, sí. O sea, forma parte del contrato, ¿no? Entonces sí debería ser. Interesante la reflexión. A alguien le gusta, a ver, a todos nos gusta comer rico, supongo, ¿no? La pregunta es, ¿todos sabemos cocinar? ¿Hay alguien valiente, una valiente que me diga que no sabe cocinar? La mayoría. No, todos sabemos cocinar. Yo les confieso, no cocino más o menos. A mí me gusta la carapulca chinchana. Y yo sé qué tipo de carapulca quiero, ¿cierto? Que sea un poco picantita, que sea la chinchana, no la cayetana. Yo sé lo que quiero. Si yo voy a, por ejemplo, a un restaurante gourmet que me sirve carapulca, yo lo pido de lejos porque digo, no sé qué quiero. O sea, yo sé que quiero, yo sé que debe tener determinado tipo de papa, pero yo no sé hacer carapulca. Un poco va desde mi óptica de este tema asociado al que estamos viendo, porque la ingeniería va a eso, ¿no? Más allá de lo que el cliente me diga qué necesita, ¿verdad? Yo sé hacer el producto, él no me lo enseña. Él me puede decir que tiene que tener tal grosor, tal característica, debe tener tal aleación para poder soportar la dificultad del terreno, lo que sea. Pero yo sé hacer el producto. Y eso él no me lo dice. Desde mi particular punto de vista, esa es la ingeniería de la que habla el acuerdo. Yo les planteo este caso porque la SUNAT, cuando fiscalizó una empresa, en el caso de que le comentaba a su compañero, tuvo una postura no muy clara sobre el particular. Primero dijo lo que yo les digo, de que no, porque no está contenida en la fabricación del producto, y luego dijo, bueno, sí, tal vez. Pero es un elemento a ponderar cuando se analiza el tema de ingeniería o croquis. ¿Qué otros conceptos se ajustan? Y estamos cerrando el tema para ir a los casos prácticos. El tema de cánones. Como les adelanté al inicio de la sesión, el tema de cánones ha sido ampliamente discutido a nivel nacional, incluso a nivel internacional. En el Perú, por ejemplo, se han emitido todas estas resoluciones del Tribunal Fiscal, que son solo 3, podemos encontrar, yo creo que más de 100. Estas sentencias de casación de la Corte Suprema, que la pueden encontrar en la website del Poder Judicial, ahí está. ¿Qué es lo que dice básicamente el acuerdo sobre el tema de regalías? Dice que sumará al valor del producto, para efectos del primer método, siempre y cuando hablemos de cánones y derechos de licencia relacionados con la mercancía objeto de valoración, que el comprador tenga que pagar directa o indirectamente como condición de venta. Nada más. Eso es lo que dice el acuerdo de valor sobre. Si usted está comprando una cartera, ¿cuál es la cartera más famosa, chicas? Yo de carrera no sé mucho. Sefrune puede ser una, ¿no? Luis Vuitton. Ya. La cartera Luis Vuitton es ¿cuánto valdrá una carterita de estas? $1,000. Una cartera Ripley yo la puedo conseguir ¿a cuánto? ¿A 80 soles? ¿O 100 soles? ¿Qué hace que esta cartera valga 100 y esta valga 1000? El hecho de que tenga el Vuitton ahí adherido a la cartera hace que valga $900 más. Y
Y eso es lo que ha tomado el acuerdo de Barroso para decir, cuando haya marca asociada, me lo sumas a la base común. Pero me dice unas cositas más aparte, me dice, siempre que sea relacionado con la mercancía o gente de evaluación, y siempre que haya sido pagado como condición de venta. Pone esto en la cartera es evidente, ¿no? Ahí está el logo pegado a la cartera. Ahí voy a tener que analizar si hay una condición de venta social. Yo soy por un momento, el dueño del OSI, es decir, de la franquicia en el Perú de Kentucky. Imagínense, solo por un momento. Y resulta que yo tengo que suscribir con el extranjero para con la empresa Kentucky Fried Chicken Internacional para poder utilizar la marca en el Perú. Y pongo en el logo ya hablo mi establecimiento y comienzo a vender mis productos. La SUNAT me fiscaliza y me dice, así que pagaste. ¿Y tu pollo de dónde viene? Perú. ¿Y tus cajitas de dónde vienen? Ah, esas son extranjeras. Importadas. ¿Y cuánto valen tus cajitas? Y me ha sumado a otro país. Cuando se analiza un contrato de franquicia como el que yo les estoy comentando, lo que hay detrás no es solo una prestación vinculada a una marca, ¿verdad? Sino también hay un know-how que se transmite. Es decir, no solo es los bienes, sino también la forma de trabajar que el franquiciante traslada al beneficiario. Hay todo. Ahí le enseñan a manejar incluso la contabilidad, a manejar cómo deben limpiar la mesa, cómo deben atender al público con una sonrisa, todo. Incluso tienen la obligación de ir al extranjero, cuando estamos hablando de una franquicia seria, a capacitarse constantemente respecto a los cambios que la marca sube. La pregunta es, ¿una franquicia puede entrar aquí? ¿Está relacionado al producto que se importa? Ese pago que se hace por la franquicia, ¿está relacionado al producto que se importa? En principio yo creo que sí, ¿no? Pero ese pago es un pago global. Incluye más cosas, ¿no? Incluye más cosas, ¿verdad? Lo que nuestro amigo contador haga, ¿verdad? Sus prácticas que haga, o lo que haga nuestro amigo el que atiende, el administrador, lo que diga el logo, no está asociado necesariamente al producto que se importa. Hay un pago mayor. Y ese es un tema que genera controversia, creo yo. Acá no está, pero hace poco, yo hablo quizás del año pasado, se emitió una opinión consultiva, la 4.17. Opinión consultiva 4.17, por curiosidad de un ley, que habla de los casos justamente donde hay una franquicia detrás. Y le pide a las administraciones que hagan una distinción, que examinen la operación y traten de identificar eso, que hay una relación entre el producto que está importando y el canon o licencia que se paga. Solo se agregará aquello que corresponde a un producto importado. Si hay un pago no asociado al producto importado, no debería pagar. Eso dice la 4.17. Hay un tema igual que yo creo que tiene que ser analizado y dilucidado. A nivel Perú, SUNAT y el Tribunal Fiscal han dicho que igual se suma. El tema todavía está a nivel Poder Judicial, estamos hablando en general de todas las franquicias, y ese tema todavía está en discusión. ¿Qué ha dicho en su gran mayoría el Tribunal Fiscal? Que sí se suma a la base imponible los pagos por ley. En su gran mayoría, yo creo que casi todos los casos. ¿Qué dicen estas casaciones?
dice en algunos casos que no se suman a la base imponible determinados supuestos. El ejemplo, y que no me parece interesante, es el tema de esta casación de abril del 2015, que habla de un caso de insumos. Era un producto que había, al igual que en este tema de las premisas que le comentaba, supuesto la importación de un insumo que en el país iba a suponer la fabricación de un producto final. Yo traía mis insumos del extranjero, los juntaba con los insumos nacionales, los juntaba y sacaba un producto final. Y este producto final estaba asociado con marca. ¿Cuál era el producto asociado con la marca? El producto final. El insumo no. Entonces, esta casación dice, acá hay que distinguir. Para que yo pueda ajustar, el que debe estar vinculado a la marca no es el producto final, sino el insumo que yo importo del extranjero. Si el insumo que yo importo del extranjero tiene pegado la marca, el envase está asociado, está relacionado, entonces sí debe sumar a la base imponible. Pero si no lo tiene, si no está asociado, ¿qué está ajustando? El valor de esa regla. ¿Me están entendiendo ahí? En el caso de la casación, se vio vinculado, si no mal recuerdo, el caso de Umbello. ¿Alguien de los presentes, yo no voy a preguntar mejor, se ha tenido el cabello? Yo supongo que sí. Schwarzkopf es una empresa que fabrica tintes, productos de belleza. Para producir sus tintes, para producir sus productos, necesita importar en algunos casos insumos del extranjero. La importación que hacía Schwarzkopf de algunos insumos, algunos estaban asociados a una marca y otros no estaban asociados a una marca. ¿Qué le dijo la Suprema a la SUNAI, el Tribunal Supremo en este caso? Solo cobra por la regalía asociada a los productos importados con marca. A los productos importados que no tengan asociados con marca, no los vincule con regalía y no los ajustes. ¿Me siguen? Solo ajusta los insumos importados que estén asociados con marca. Y por eso dejó sin efecto la protección, porque no había, no se había hecho realizado la distinción correcta. Aquí el caso de regalías, acá hay algunos pronunciamientos que pueden revisar. El tema de condición de venta, volviendo de repente al caso que estaba mencionando sobre KFC, si yo importo justamente las cajitas o digamos, los recipientes donde pueda seccionar el producto ya impreso con la marca, ahí sí tendría que yo importar justamente y pagar o valorar en todo caso justamente el tema ya de la regalía. Tendría que declarar el valor provisional, papel provisional, y luego complementarlo cuando haga la balanza de pago. Cuando está relacionado, sí. Pero ojo, estaba yendo al otro lado, de que el último requisito vinculado al tema de regalías es que dice de que también debe ser condición de venta el pago de regalías. Y esa es la parte oscura del acuerdo, porque es como si te dijera, sí vas a sumar regalías, pero para eso tiene que el pago por esa regalía ser una condición para que el vendedor te suministre los bienes. Si tú no pagas esa regalía, el vendedor no te va a suministrar a una condición, como una suerte de obligación adicional al pago de los bienes. Y es ahí donde genera una suerte de indefinición. ¿Por qué? Porque el acuerdo no se preocupa por definir qué es una condición y cómo es que se debe probar que el producto debe ser o es objeto de una condición. Y es algo básico. Como no define qué es una condición, ni define de la forma cómo probar esa condición, el Comité Técnico de Valoración ha emitido una serie de documentos. Yo creo que ahorita van 17, si es que no hago mal cuenta.
Y están como cuando en el mundial iban a los penales y cada uno disparaba, cada equipo disparaba igual. Van 8 a 9. 9 a favor que sí y 8 a favor que no. Son 17 opiniones consultivas, poco menos creo, donde la mitad dice de que no debe formar parte de la base política porque no es condición de venta, y la otra dice que sí. Y en cada caso analiza una serie de hechos, ¿no?, que tienen que estar presentes para que debe formar parte o no debe formar parte de la base política. Esa es la parte oscura. ¿Qué cosas, por ejemplo, se tienen que tomar en cuenta? Si hacemos un resumen de todas las opiniones consultivas, se tiene que analizar, por ejemplo, si existe vinculación entre las partes intervinientes, comprador, vendedor y titular de la marca. Si hay eso, se activa una alerta. Hay que estar doblemente atentos. Otra cosa que se tiene que analizar es los contratos. No solo el contrato de venta. Cuando uno habla de condición de venta, lógicamente esa cláusula debe estar en el contrato de venta, ¿verdad? Y no sería condición de otra cosa. Pero lo que dicen estas opiniones consultivas que yo tengo que revisar, además del contrato de venta, cualquier otro contrato asociado, incluyendo el contrato de legalías. Y ahí es donde entra la parte media difusa, no clara, de este acuerdo de legalías. El tema todavía está en debate. El hecho es que Perú, por ejemplo, a nivel país, ha tratado de reglamentar qué se entiende por condición de venta. Creo que no ha sido muy concreta, en todo caso muy precisa esa definición. Y bueno, ha generado parte de la controversia que aquí todavía estamos analizando. Es un poco, en resumen, las controversias de legalía que se están presentando en el día de hoy. Todavía hay muchos procesos que están a nivel de Suprema que están por definirse. Y finalmente, el último concepto ajustable es el flete y el seguro. El flete dice es ese pago que yo hago por el transporte internacional de mercancía. Y el seguro es ese pago que yo hago a la aseguradora para que me garantice que el bien que yo estoy comprando llegue bien al país. Y si se pierde, que me lo restituya. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Yo entiendo por sus rostros que lo han entendido, ¿verdad? Una consulta. Así que he pedido ejercicios para saber si hemos entendido. Una cosa. Usted comentó en el caso de regalías, digamos, hay que pagar a la empresa del exterior. ¿Qué es el caso de que, por ejemplo, yo traigo un producto pero con una marca propia mía, que la haga en el exterior? ¿También debo hacer el pago? Es tu marca. Así es. ¿Y a quién estás comprando? Digamos, yo quiero hacer un servicio, digamos, a una empresa, pero digamos, realizar una máquina o algo, pero que sea parte de mi marca. Yo vendo el producto, pero que el servicio se haga igual. ¿Dónde se va a vender el servicio? Aquí. En el Perú. Así es. Bien. ¿Y tú te vas a pagar a ti mismo? No, por eso mismo, quería saber si tendrían que... Claro. Si el artículo habla, no lo ves ahí, dice de algún pago que el comprador tiene que haber hecho directa o indirectamente. Como no has pagado, no debería. Están consultando. En caso de la compra de una maquinaria que incluye la instalación, ¿no? Y claro, lógicamente nos van a facturar la máquina más la instalación, ¿no? Todo como un todo. Pero aparte se incluye cláusulas como por ejemplo que los gastos de viaje, estadía, todo eso corren por cuenta del comprador. ¿Eso también forma parte del valor para valorizar la importación o no? Muy buena pregunta. Lo que dice el acuerdo de valor sobre este primer método es que solo se suma a la base imponible lo que dice el acuerdo que debe sumarse. Otras cosas no deben sumar, solo lo que dice el acuerdo. Es decir, el valor del bien más los servicios que acabamos de analizar. ¿Se deben sumar otros? No. A menos, hay una disposición que no he citado, que está en el anexo, en el numeral 7 del anexo 3, de que ese pago adicional que se pida
lo exija el vendedor, como condición de venta del producto. Pero en este caso no creo que estemos hablando. Claro, lo exige porque va a venir su personal a instalar acá y quiere que se le pague los gastos de viaje, los gastos de estadía. Es una condición de venta. Claro, es una condición, porque va a mandar su gente y va a demorar pues, de 2 meses de instalación. ¿No? Es una planta, va a demorar 2 meses. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Carlos. Carlos me plantea lo siguiente, y creo que ese es un caso planteado en la obra. Yo compro una máquina de Alemania, una máquina de alta tecnología. Yo no tengo la menor idea de cómo hacerla funcionar. Así que mi proveedor dice, si quieres yo te ayudo. O puede que me diga, yo te la vendo, pero siempre y cuando le pagues por enseñar. Porque si no la vas a malograr y no estás reclamando la garantía. Así que adicionalmente al valor de la máquina me pagas el cursito o el entrenamiento que yo te voy a dar. Y lo que cueste hacerlo material. Como el segundo caso no es opcional sino obligatorio, es decir, es una condición de la venta, en este caso de la máquina, sí forma parte de la venta. Porque económicamente hablando, tu valor no es solo el valor de la máquina, sino lo que obligatoriamente tienes que pagar a tu proveedor para que te pague. Ya, pero a la hora que yo hago el contrato de factura y traigo la máquina, solamente tengo la factura de lo que cuesta la máquina más la capacitación o instalación. Pero los demás gastos, que todavía no sé cuánto van a ser, sus gastos de viaje, su estadía, alimentación, eso formaría... Declaro valor provisional. Tengo que declarar, si no lo sé todo, ya es condición de venta, declaro valor provisional. ¿Alguna pregunta por atrás? Nosotros los pagos por dividendos, Andrés, ¿se apuntan? No. Lo dice expresamente el acuerdo. Tengo una duda justamente respecto a un caso parecido a lo que está mencionando mi compañero. Se decide importar una maquinaria, amerita justamente la instalación, ¿no? Para que sea, digamos, comience a trabajar. Yo he leído que sería recomendable justamente poder dividir, ¿no?, el servicio de instalación, porque se va a realizar justamente ya en el país de destino, ¿no?, con justamente el precio de valor del producto, de la maquinaria, para que el servicio de instalación no sea valorizado o no sea considerado justamente en el valor al momento de justamente declarar. Pues, no. Sí. Jimmy nos ha hecho una pregunta más o menos en los siguientes términos, a ver si la he entendido. Yo importo un producto que voy a luego que instalarlo, ¿verdad? Y esa instalación va a tener un costo. ¿Esa instalación debo sumar la base imponible o no debo sumar? Depende. Si está en el contrato, se suma. Si no, solamente lo pagas como un servicio, no tiene por qué sumar. El acuerdo de valor, un poco adelantándose, esa inquietud dice depende. Dice se sumará, perdón, no se sumará en la medida que esté en el contrato, pero distinguido del valor del bien. Si está distinguido del valor del bien, ahí tengo uno, valor del producto, de la máquina. Ahí tengo dos, gasto de instalación, no se suma la base. O también, Si no está distinguido, ahí sí lo sumo. Y por ejemplo, en el caso de plantas, eso es bastante relevante. Yo les hablaba que en el caso de planta hay 3 contratos, ¿no? Construcción, suministro y entrega. De los 3.000 millones que vale todo esto, en construcción valen 1.500. ¿No? En el ejemplo que les estoy dando. O sea, ¿se imaginan? La base, como en estos contratos ya hay una digregación, el hecho de que la construcción, la instalación, tenga una distinción en el contrato, libera a la empresa de sumar 1.500 millones a la base imponible. Ya no, suelta la actitud. O sea que si es una maquinaria, en este caso si no tiene ninguna representación de tal destino que pueda instruir a la utilización de esta maquinaria,
maquinaria, en ese caso no aplica que esté como parte del valor de la mercancía. Pero si en todo caso no es una representación acá en destino y yo necesito traer personal para agarrar y subir sobre esa máquina, en ese caso está especificado dentro del contrato, entonces sí aplica por parte del producto. Eso es más o menos lo que le entiendo. Más que eso, lo importante es demostrar o acreditar de que el servicio ha sido solicitado a pedido del usuario, consumidor, comprador. Si el servicio es brindado por exigencia del proveedor, y solo en ese caso se suma la base impositiva. Ahí es importante saber de quién fue la iniciativa. Si es una imposición del proveedor, se suma la base impositiva. Es una condición de venta. Si no es una condición de venta, yo quiero saber cómo funciona la máquina, no quiero echarla a perder, entonces no se suma. Pero entonces ella no aplica ni siquiera el primer método de valoración. Porque hay una condición. Sí, pero como ni te decía, por el numeral 7 del anexo 3 se suma la base. Cualquier condición de venta. Numeral 7, anexo 3. Y lo que te digo, lo pueden leer, está ahí, ¿no? Y tiene que ser siempre bien analizado, ¿no? El profesor Daniel Solesi, profesor argentino, siempre nos decía de que la aplicación de ese dispositivo debe ser bien puntual, porque si no se dio una puerta abierta para cualquier cosa que se quiera usar. Hay que tener bastante cuidado con eso. Me dijeron de que había un break de 10 minutos. ¿Nos podemos tomar ese break o vamos de frente? Mejor. ¿De frente?